resistencia. Una carrera de resistencia que nos lleva a replantear muy bien la operación de nuestros negocios e inclusive el objeto, ¿por qué no transformar la operación de nuestros negocios para que volvamos a lo que han denominado algunos esa nueva normalidad y dentro de esa nueva normalidad podamos ser mejores comerciantes, mejores pequeños o medianos empresarios, el tamaño de nuestras empresas, que logremos precisamente cuidar la salud de nuestros trabajadores y sobre todo de manera complementaria, balanceada, volver a una actividad económica. Hay quienes dicen que el tema de la salud, por supuesto, es lo que en primer lugar, y coincidimos con ello, hay que cuidar. Sin embargo, hoy el tema económico pues trae escenarios muy cuesta arriba, retadores, y tenemos que cuidar la economía de las familias, la economía de las empresas, y desde Soto Resolve estamos muy conscientes de que la actividad económica relacionada con la vida de las personas es un aspecto fundamental. Y ese es el objetivo de esta charla, que ustedes conozcan a detalle qué es lo que se está planteando como fase cero, reconocer que las autoridades en los niveles de gobierno en Jalisco, tanto estatal como municipal, están dando lo mejor de sí para que podamos volver a esa nueva normalidad. En ese sentido, pues bueno, definir muy bien lo que es jurídico. Hay actos importantes que desde el plano estatal, repito, con una iniciativa y con una prevención se anticipó a lo que sucedió en el ámbito federal, pero obvio no podemos dejar de desvincular las competencias de lo que ha hecho el gobierno federal, de lo que ha hecho el gobierno estatal, y hoy nos interesa más que nada enfocarnos en la fase cero para poder llegar pronto a esa reactivación económica. Voy a presentar a mi compañero asociado a nuestro despacho, Alejandro Juárez, abogado, ya lo decía, especialista en materia administrativa, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con gran experiencia, cursando los estudios de maestría en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en el ámbito del derecho público. Te cedo la voz, Alejandro, y damos inicio a esta charla fase cero previo a la reactivación económica de Jalisco. Muchas gracias, Javier. Pues sí, uno de los principales objetivos de esta charla que tenemos hoy es poder entregarles a ustedes unas herramientas para ayudarlos a la reactivación económica, apoyarlos en esta fase cero que se le ha denominado para volver a una nueva normalidad, como lo han definido, ¿no? Esperamos que al final de este webinar ustedes cuenten con las herramientas, cuenten con el conocimiento para poder llevar a cabo su reactivación económica. Javier, está apagado el micrófono, no se está escuchando. La pregunta, Alejandro, es, muchas gracias por el comentario. La pregunta es, ¿qué en ese sentido consiste hoy la fase cero? ¿Qué implica la reactivación de actividades? Y si realmente todo va a volver a la normalidad con este proyecto generado y planteado por las autoridades estatales a través de una mesa en donde están todos los sectores representados. Mira, básicamente la fase cero, yo creo que en un principio hablamos de que creó un poquito de confusión a las personas, ¿no? Cuando se anunció el fase cero, todos creímos que ya era una vuelta a la normalidad, ya era un reinicio de actividades en general. Más adelante el gobernador solía hacer algunas aclaraciones en torno al anuncio que dio e hizo las precisiones en que la fase cero es la preparación de todos nosotros, de la sociedad, de los ámbitos de gobierno, para la reactivación de las actividades y una nueva normalidad, que es lo que nuevamente nos han venido a decir. ¿En qué consiste la fase cero? Bueno, el establecimiento de protocolos. Vienen también a hacer una pequeña certificación, por ponerle algún nombre, donde se otorga a las empresas un dispositivo de reapertura. Es el momento donde las empresas
se van a abocar a adecuar los establecimientos. Alex, ya no se te escucha. Esto se me desactivó. ¿Listo? Sí, ya ahora sí. Comentaba referente a las zonas de... Sí, estaba. La fase cero es el momento donde la gente, la sociedad, los órganos de gobierno se van a preparar para esa nueva normalidad, donde los empresarios van a adecuar los espacios para el regreso seguro de los trabajadores, donde los órganos de gobierno van a establecer los protocolos para una reactivación paulatina y ordenada. Ya empezamos la fase cero con este distintivo de reapertura y no es una normalidad como tal, es una nueva normalidad, es el inicio de la nueva normalidad y es la preparación de todos nosotros para la reactivación de las actividades. Muy bien, y ahí, en ese sentido, yo preguntarte, o que preguntaría, Alejandro, ¿bajo qué escenario, bajo qué óptica nos encontramos hoy, en el sentido de cuáles son los protocolos y todas las empresas, todos los sectores realmente pueden ser parte o formar parte de esta capacidad? Mira, el gobierno del estado ha sido muy activo en este tema. Desde el inicio de la pandemia se abocó a generar los protocolos específicos para Jalisco. Desde que lanzaron Jalisco COVID-19, atacó varios frentes. Uno de ellos ciertamente fue la salud como eje principal de este plan Jalisco, pero también abordó el tema económico, el tema social, y trató de implementar una política de programación a efecto de que las actividades no se vieran tan afectadas. Sabemos también que generó mucha controversia el tema de las actividades esenciales a nivel federal. Entonces, el gobierno del estado empezó a lanzar la medida y determinó qué actividades iban a ser esenciales aquí dentro del estado. Ahora, en esta fase cero, lo que el gobierno ha hecho es establecer los protocolos para la reactivación de las actividades y lo ha hecho de dos maneras. La primera, lineamientos generales que deben de cumplir todas las empresas, todos los establecimientos, y son criterios que ya se tienen o son protocolos que ya se tienen, como establecer filtros de seguridad a la entrada, tomar la temperatura, poner dispensarios de gel antibacterial, tapete sanitizante, dar seguimiento a aquellos casos que son sospechosos de contagio, promover el home office. Estos son protocolos generales que todas las empresas ya tienen, que se consideran esenciales en un principio y que siguieron operando. Ahora bien, en esta fase tenemos protocolos muy particulares por cada sector, donde cada uno, dependiendo del giro, va a tener que adecuarse a ellos, cumplirlo, y de esto va a depender que se pueda obtener el certificado o el distintivo de reapertura para estos negocios. Los protocolos van a variar, depende del giro. Por ejemplo, el tema de en comercio, hay un límite de ocupantes del comercio, es un cliente por cada 7 metros cuadrados. En el tema de restaurantes, bueno, aparte de los protocolos de sanidad que ya tienen, van a tener unos que van a incrementar más la calidad, donde los instrumentos que utilicen, las servilletas, van a tener que ser lavadas a cierta temperatura. Tienen que promover el uso de menús digitales, promover el consumo para llevar, dejar
espacios abiertos, ventilados. Cabe resaltar que ninguno de estos comercios, ninguna de las actividades va a poder operar al 100%. Es parte de la nueva reactivación. Prácticamente todos vamos a estar topados a operar al 50% de nuestra capacidad, excepto los servicios. Los servicios que son telecomunicaciones, agua, luz, gas, ellos van a tener que operar al 100% a fin de evitar que la gente promedie o evitar concentración en los locales de paga o los centros de afinación. Aquí, Alejandro, preguntarte en el tema, por ejemplo, si es obligatorio para todos los sectores los mismos protocolos. Hay inquietudes o hemos tenido preguntas, por ejemplo, ahorita estoy viendo en el chat que lo establece Tere Castelo. Dice, porque alguien se desactivó el micrófono, ¿sabes? No se escucha muy bien. y ahí preguntar desde la perspectiva, Alex, en donde pregunta Tere Castelo, por ejemplo, la necesidad de utilizar el termómetro, la necesidad, aún en este caso, de un pequeño spa. ¿Qué requisitos, por ejemplo, debo tener en este negocio? Hablabas de algunos protocolos, hablabas, por ejemplo, en el giro de los restaurantes, qué es lo que nuestras oficinas, nuestros comercios, en los distintos giros podemos aprovechar y tener. Sí, mira, la verdad es que los requisitos son muy variados y esto va a depender mucho de la actividad y del sector económico al que pertenece. En el sector comercio, en general se establecen límites de ocupantes en los establecimientos. Se obliga a que los trabajadores tengan el uso del equipo de protección, llámese cubrebocas. En el caso de centros de belleza, están estableciendo el uso de guantes, el uso de esterilización de los equipos, de lavado de material que está hecho a base de tela después de cada uso. Debe tener las áreas ventiladas. Necesitamos atender a la gente con citas. Hay un grupo que se considera como vulnerables, que son adultos mayores, niños, personas mujeres en estado de embarazo, con enfermedad de hipertensión o diabetes, donde de momento se está restringiendo la atención para este grupo de personas vulnerables. Con ellos sí tenemos que tener protocolos muy estrictos a fin de no ponerlos más en riesgo. Los sectores son muy variados. En los hoteles, por ejemplo, van a poder dar el servicio, pues van a poder abrir al 100% sus áreas comunes. Van a tener que tener protocolos para el restaurante del hotel, donde tienen que promover este servicio al cuarto. Entonces, de hecho, por ahí vamos a hacerles llegar a cada uno de los agentes un material con los protocolos muy específicos para cada uno de sus sectores, para que los puedan ser muy precisos. Así es. Aquí hay una pregunta de Manuel Mesa que nos dice, perdón que te interrumpa, en donde dice que las empresas deberán de obtener el sello de operación o cómo aplica para estas empresas. Sí, mira, las empresas que tienen que obtener el distintivo de reapertura son aquellas empresas que en esta fase 0 se les permitió reabrir. Entonces, todos estos giros, prácticamente se reactiva todo el comercio, todos los servicios, se reactiva el tema de las cadenas de suministro de las industrias que han considerado esenciales en primera instancia. Las industrias que no habían sido consideradas en la primera instancia ya están siendo consideradas. Es decir, toda la cadena productiva prácticamente se está reactivando con esta fase 0, condicionada a la obtención de estos distintivos. La diferencia entre la esencial y la fase 0 es que las esenciales no requieren como tal este distintivo por la calidad de esencial,
pero lo que sí tienen que hacer es seguir cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria que se establecieron desde el principio, y los giros y los establecimientos que abren en esta segunda etapa son los obligados a obtener el distintivo, precisamente por la falta de esa característica de esencial. Entonces, en conclusión, es obligatorio obtener este distintivo para las empresas que están reabriendo en este momento. Muy bien, porque es una de las preguntas que he surgido en estos días. Si el distintivo realmente es o no obligatorio para todo. Y ahorita lo acabas de referir en el sentido de decir, bueno, hablando de las actividades esenciales, luego en esta etapa, ¿quiénes deberían de tenerlo, no? Correcto. Lo podemos dividir en dos temas, o en dos puntos muy sencillos. Las actividades esenciales, no es necesario obtenerlo, pero sí cumplir los protocolos de seguridad sanitaria. Las empresas que van a abrir en este momento, es obligatorio el certificado o el distintivo de reapertura. Muy bien, perfecto. Sergio Rea, en el Alejandro nos pregunta, buen día, ¿las oficinas de la Junta de Constructoras se deben de registrar en el Estado o con el registro que se tiene que hacer en el IMSS de las obras es suficiente? Aquí lo que tenemos que garantizar es la seguridad sanitaria de cada centro laboral, independientemente de si es una matriz o son sucursales. Necesitamos generar un registro por cada uno de estos puntos o centros de trabajo. En el caso de constructoras, tal vez tengamos 5, 10 obras diferentes. Entonces, para cada una de estas hay que garantizar a los trabajadores el desarrollo de sus actividades de manera segura, y para cada obra hay que obtener un certificado distinto. Muy bien, perfecto. Este registro en base al mismo RFC de la empresa. Claro. Ahí, esto relacionado ahorita que hablamos de las constructoras con la pregunta de Sergio, y ahora que viene siendo como hotelería, el destino turístico en Vallarta, nos pregunta cómo se obtiene el distintivo. Tú hablabas ya, Alejandro, de la reapertura en el caso de hoteles. ¿Cuál sería el procedimiento de lo que hoy nos han marcado las autoridades estatales en coordinación con los municipios? Concretamente, ¿qué municipio del interior del estado, cómo lo es Puerto Vallarta? Perfecto. Mira, en este punto sí me gustaría presentarles un material para que sea muy gráfico la exposición y todos puedan apreciar la manera en la que se puede obtener este distintivo de reapertura. La verdad es que es un trámite sencillo. A fin de temáticos de este webinar, yo hice el ejercicio el día martes y el día de ayer por la tarde yo ya tenía una respuesta de la autoridad. Entonces, no es un trámite complicado porque no te piden documentos, te piden ciertos datos, pero son datos que puedes tener de manera muy a la mano en torno a tu negocio, como es el nombre, la ubicación, el giro. Digo, cabe señalar también que la página de internet donde tú puedes obtener este distintivo de referencia te deja meter palabras clave en relación a tu giro. Puedes buscarlo de varias maneras, centro de belleza, estética, spa, pero si este giro está considerado dentro de este catálogo inicial, no te va a permitir abrir ese registro. Por ejemplo, si yo le quiero poner cine, pues no voy a poder avanzar porque definitivamente es el cine, al ser un giro que genera aglomeración de personas, no me va a permitir abrir.
El proceso para obtener el distintivo de reapertura es el primer es que tenemos que ingresar a la página de IRA, jalisco.gov.mx, y registrar nuestro RFC, el RFC de la empresa o de la persona física, un correo electrónico. Ese correo electrónico es al que nos va a llegar toda la información de nuestro registro y del estatus de nuestro distintivo de reapertura. Una vez que nosotros damos el RFC y el correo, nos va a mandar un correo de vuelta donde vamos a nosotros acceder a una liga para activar este usuario. Hay que verificar siempre el correo de no deseado o el spam, porque muchas veces las cuentas de correo detectan y los mandan a correo no deseado o ese tipo de bandeja, y nos quedamos siempre esperando una respuesta por la autoridad. El día de ayer estuve revisando varios comentarios respecto a la plataforma y muchos tenían ese problema de que no les llegaba la respuesta de la autoridad, pero alguien les contestaba, oye, revisa tu bandeja de spam, y efectivamente el correo estaba ahí perdido. Bueno, una vez que ya tenemos nosotros nuestro correo, ya activamos nuestra cuenta, generamos una contraseña para acceder a ella, nos va a permitir iniciar sesión en el portal y nos va a empezar a dar información de nuestro establecimiento, el nombre o la razón social, la ubicación, el giro al que nos dedicamos, quién es la persona que va a servir como enlace en dado caso con la Secretaría de Salud. Puede ser el personal de seguridad de ambiente, puede ser el gerente de planta. En los de negocios muy chiquitos puede ser incluso la persona que está llenando el formulario. No hay ningún problema, no hay una restricción de que tenga que ser alguien en específico. Simplemente lo que se pide es tener un contacto directo con cada establecimiento para temas de emergencia o de seguridad. Te va a pedir también tu información, tu nombre, si tienes representante legal o si eres pequeña empresa, si tú eres propietario o simplemente eres un apoderado. Y por último, la actividad económica de tu empresa, el giro, la cantidad de empleados y la ubicación. Eso es como segundo paso. Pero como podrán ver, son datos que se pueden tener de manera rápida. Esa es la pantalla donde te va a permitir identificar la actividad de tu negocio. Si no te aparece permitida o si no te aparece el giro que tú usas de dar de alta, no te va a permitir continuar con el registro. Bueno, una vez que ya detectaste tu giro y está permitido, te va a mandar a revisar un listado de verificación sanitaria, el cual te compromete a cumplir cada uno de estos puntos y validar que se cumplan con cada uno de estos. Son puntos sencillos de leer, de entender, de dar seguimiento, y para que puedas acceder a la siguiente pantalla, tienes que validar que cumples con todos estos, ¿no? Por ejemplo, tienes que ir a la salud de tus empleados, tienes que informarle de los protocolos que vas a implementar en el establecimiento o negocio, tienes que colocar un tapete sanitizante a la entrada, tener filtros de seguridad, difundir a través de material los protocolos de seguridad que estás estableciendo, promover el lavado y desinfección de manos, evitar aglomeramiento de la gente. Son requisitos muy, muy sencillos que se pudieran llegar a cumplir de cierta manera. Muy bien, hay preguntas aquí que tenemos también, por otro lado, en el sentido de decir, ¿qué sanciones o en un momento dado a qué procedimientos se puede dar o afectado el empresario, el comerciante, si no siguiera estos procedimientos y de alguna u otra manera qué medios de defensa pudiera tener el comerciante?
A ver, me cambié de micrófono para que me escuchen mejor. Por favor. No sé si se escucha mejor. Mucho mejor. Así es, muy bien. Sí, sí, me pudiste escuchar la pregunta. ¿A qué medios de defensa? Pues en este caso, ¿a qué medios de defensa el comerciante, el empresario pudiera de alguna manera hacer valer en caso de que la autoridad, pues de alguna u otra manera pretendiera clausurarle o de alguna otra manera, si no se siguen estos procedimientos, Alejandro, qué situaciones pudiera desde el punto de vista legal enfrentar el empresario o el pequeño comerciante? Perdón, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, la pregunta es, una de las dudas, ante un acto de autoridad que pudiera recaer o concluir en una clausura, si no se siguieran estos procedimientos, primero, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrenta el hotelero, el pequeño comerciante, el empresario, si no se siguen estos procedimientos? Y en un momento dado, ¿qué medios de defensa pudiera tener el empresario, repito, el comerciante, respecto de los actos de autoridad que pudieran, pues ahora sí que ir más allá de lo legalmente permitido? Bueno, sí existen medios de defensa para todos los comerciantes que pretendan reabrir, desde un recurso ante la autoridad administrativa, revocación, un recurso de revisión, una reclamación en caso de una multa, una reconsideración, un juicio de nulidad si consideramos que el acto que nos están imponiendo es ilegal, o incluso un juicio de amparo en el caso de que consideremos que nos están violando un derecho fundamental de la Constitución. Ahí te interrumpo un poquito. ¿Puede llegar el inspector, sea de la Secretaría del Trabajo, sea de algún municipio que sabemos que están coordinándose para poder llevar a cabo toda esta etapa de fase cero? ¿Puede un inspector clausurarlos en el primer acto? ¿Puede un inspector obligarnos a cerrar en el primer acto? No. Lo que va a hacer, de entrada, la inspección que van a realizar de inicio es para verificar si cumples con los requisitos de seguridad sanitaria. Van a llegar a tu establecimiento, te van a inspeccionar. En dado caso de que cumplas, en ese momento se te entrega tu distintivo de reapertura y empiezas a laborar de manera no normal, sino en base a los criterios ya comentados. Si no cumples con las medidas, no te van a clausurar en el momento, te van a hacer las recomendaciones para que las implementes en tu negocio o en tu A través de establecimiento. perdón que te vaya interrumpiendo, a través de un acta, ¿cómo sería el escenario para visualizarnos? Ok. El inspector va a llegar a tu establecimiento. Previamente se va a hacer una cita, entendiendo que los establecimientos ahorita están cerrados, que te notifica por medio del correo electrónico el día y la hora en la que van a ir a hacerte la inspección. Ese día y hora llega el inspector contigo, se presenta, se tiene que identificar con una credencial oficial de la autoridad a la que pertenece, ya sea Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, mismo ayuntamiento, y te tiene que mostrar la orden donde él está facultado para realizarte la inspección al establecimiento. En ese momento, el inspector debe iniciar un acta circunstanciada donde van a contenerse todos los datos, tu nombre, la dirección, tu establecimiento, y es muy importante que tú verifiques que los datos que asiente o que vienen asentados ya en el acta corresponden a tu negocio. El llenado del acta va a empezar a verificar si se cumplen efectivamente las medidas de seguridad sanitaria, y en dado caso de que se cumplan, se firma el acta, se cierra, te tiene que entregar una copia junto con tu distintivo. Okay. De lo contrario, te va a dejar un acta
con las anotaciones o las observaciones y recomendaciones que te hace la autoridad, a fin de que en una segunda revisión te pudieran dar ese distintivo. Muy bien. Ahorita, perdón, estaba leyendo aquí, Alejandra Ildefonso pregunta, ¿el registro por unidad de negocio o por RFC de la empresa? Es decir, tengo 3 unidades de negocio, pero es una sola empresa. Alejandro, ¿cuántos registros tengo que hacer? Aquí lo que tenemos que amparar es, yo recomendaría hacerlo por fuente o centro de trabajo. Okay. O sea, si tenemos 3 unidades en un mismo lugar, registra una y aplica los protocolos en general para todo el centro de trabajo. No pasa nada si registra las 3, pero evidentemente vas a tener 3 inspecciones, 3 visitas y instalar 3 veces tus protocolos de manera independiente, porque el inspector lo que va a llegar es dónde está la empresa A, B y C. Y a partir de ahí son unos protocolos, y de la B empiezan otros protocolos, y de la C van a empezar otros protocolos. Entonces, es repetir cuando puedes generar un solo protocolo para tu centro físico de operaciones. Perfecto. Muchas gracias. Janet Bravo nos dice, ¿el día de la inspección puede estar el personal en las instalaciones laborando o este tiene que estar vacío? Muy buena pregunta. Debemos entender que en este momento seguimos en una etapa de aislamiento. Esta fase 0 comprende del 18 de mayo al 1 de junio, donde es la etapa donde todos nos vamos a preparar para reactivar las operaciones. Entonces, debemos de entender que en este momento los negocios deberían de mantenerse cerrados, y en cuanto vaya el inspector, pues únicamente estar la persona que lo va a atender a efecto de que haga la inspección. De lo contrario, estarías en una falta administrativa porque estás operando previo a obtener este distintivo que es precisamente el que te permite operar. Y es muy importante recalcar esto. El reinicio de esta nueva normalidad o el reinicio de estas actividades es a partir del 1 de junio. Esta falta administrativa, ¿a qué sanción o a qué procedimiento se puede ver, pues de alguna manera, inmiscuido o tener que enfrentar el empresario, el comerciante, Alejandro? Bueno, ahí básicamente le van a levantar un procedimiento administrativo. Okay. Y las sanciones, si bien no existe una sanción como tal para el tema de falta de distintivo de reapertura, ya que esto es extraordinario, sí podrías estar violando disposiciones de la ley de salud del Estado de Jalisco. Entonces, ahí se establecen las sanciones dependiendo de la falta que hayas cometido. Nos hemos encontrado, ahorita estamos hablando a nivel estatal, fase 0, autoridades estatales, autoridades municipales. ¿Qué pasa aquí? Hay un término que utilizamos los abogados cuando hay concurrencia de competencias. ¿Qué pasa con la autoridad federal en todo este proceso? Hemos visto pues, una determinación clara de esta mesa de reactivación económica, repito, donde están los diferentes sectores, empresarial, público, sindicatos, universidades, etcétera, encabezados por el gobernador del estado. Y bueno, se ha marcado muy bien la línea en donde vemos que no solo en Jalisco, sino también en otros estados, pues la reactivación tiene tiempos y procedimientos distintos por región. No es lo mismo lo que está sucediendo en Puebla o en el Valle de México que en Monterrey o acá en Guadalajara o Jalisco en general. Aquí el punto es qué pasa también, podemos vernos ante la autoridad federal en un procedimiento. Entonces mi pregunta sería, como empresario, como pequeño comerciante, ¿qué sucede si tengo una visita atendiendo mi giro, a mi actividad, que sea competencia, pues obviamente de la autoridad federal o que también pueda ser inspeccionado por la autoridad municipal? ¿Qué pasa aquí? ¿Que puede haber un descontrol o, repito, una concurrencia de competencias, Alejandro? Sí, en el tema de la concurrencia de competencias, para que la gente en general entienda el concepto, es la posibilidad que tiene la autoridad federal, la estatal y municipal de intervenir en asuntos de una misma
de un mismo índole. En este caso, hablamos de la salud pública. El Estado de Jalisco, te repito, ha sido muy activo en este tema, ha tratado de apegar sus políticas estatales a las políticas federales. En el gobierno federal ya hablamos también de una reactivación de las actividades económicas, y todo esto, dependiendo de cada estado, va a permitirse dependiendo de cómo se comporte la curva de contagio del COVID. Cada estado va a tener situaciones muy, muy particulares. El ejemplo lo leí el día de ayer, es en la Ciudad de México, donde se había programado una reapertura también para el 1 de junio, pero ayer mismo acaban de postergarlo hasta el 15 de junio, y eso a expensa de que la curva de contagio vaya en descenso o se mantenga, se pueda contener. Ese fue siempre una prioridad para el gobierno estatal. Entonces, sí existe una coordinación actualmente de los 3 órganos de gobierno aquí en el estado de Jalisco. Está muy al pendiente la Secretaría de Salud Estatal, y este programa va a ser coordinado precisamente por esta Secretaría de Salud, en coordinación con el orden federal y el orden municipal, a efecto de que no exista ese conflicto, o que un día te llega una autoridad y el día siguiente te llega otra, y uno te permite y el otro te clausura. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos competenciales o ese involucramiento de las autoridades, sí va a existir una coordinación por parte de la Secretaría de Salud del Estado. Muy bien. También hay algunas inquietudes. ¿Qué pasa o qué puede suceder si me niegan el distintivo? ¿Tengo alguna posibilidad de actuar en consecuencia, de promover algún medio de defensa ante esa negativa, en donde, repito, pues no me otorguen, me nieguen la expedición o el otorgamiento del distintivo? Sí, claro. Tienes el juicio de nulidad, el juicio de amparo, un recurso administrativo ante la propia autoridad. Sin embargo, mi recomendación es que en este momento no es tan práctico, dado los tiempos de que tribunales están cerrados. Las autoridades prácticamente están atendiendo asuntos meramente esenciales, y este tipo de situaciones para ellos no es esencial. El último recurso sería el juicio de amparo, pero ahí tenemos que acreditar una violación directa a la Constitución, y bueno, es un proceso un tanto largo. La recomendación práctica, Ajá. vuelve a solicitar tu visita de inspección, vuelve a solicitar que te revisen, cumple con las medidas que te impuso, que te recomienda la autoridad, y yo creo que esa sería la manera más ágil de poder reactivar operaciones en este momento. Muy bien. Muchas gracias. Manuel Mesa nos pregunta, ¿en qué momento iniciarán los semáforos y cómo será su aplicación? Hemos visto tanto en el ámbito federal como también lo han contemplado las autoridades aquí en Jalisco, el tema de la semaforización para el reinicio de actividades, Alejandro. Sí, bueno, la semaforización para el inicio de las actividades empezará a partir del 1 de junio, y lo repito, esto va a ser un tema monitoreable, y va a depender mucho de la curva de contagios del COVID y de los resultados que arroje por cada estado de la República. En base a ello, los estados van a ir modificando sus estrategias o sus políticas de reactivación, y el semáforo es un índice o un protocolo general que se debe seguir en los casos en los que se empiece a detectar que esta curva de contagio incrementa o disminuye. Conforme se comporte esta pandemia, es conforme las actividades se van a ir abriendo, o nuevamente van a ir regresando a una etapa de digámoslo así, de contención, ya que lo primordial en este momento para los órdenes de gobiernos es la salud.
Bien, sí. ¿Cuál debe ser, no? Primero la salud sobre la economía, buscando ese balance y buscar que no haya una regresión. Vimos el día de antier, no tengo el dato ahorita al momento, pero bueno, hubo al menos incremento de contagios y en ese sentido que tengamos la cautela, la prudencia de que no se está regresando a una actividad ordinaria como la conocíamos antes de esta etapa. Y esta situación pues tiene que ser en donde realmente sigamos al pie de las letras las recomendaciones, primero, de las autoridades sanitarias por el tema de salud y dos, la posibilidad, obvio, de que conforme estas actividades esenciales y la autoridad vaya marcando, regresemos a la normalidad desde esa perspectiva. Había una pregunta que también lo hace, y la hace, perdón, Janet Bravo. Dice, si ya tuviera el visto bueno para reiniciar, para cumplir con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral por parte del gobierno, en este caso dice de México, me imagino el federal, ¿puedo reiniciar aunque no tenga todavía el distintivo estatal? Es decir, aquí ya habla de las dos competencias, suponiendo que a nivel federal, en este caso, se reinicia con una actividad económica, con la seguridad sanitaria, pero no tengo el distintivo estatal. Es decir, ¿qué debe ser primero, Alejandro? En este caso, lo comentábamos hace un momento, tenemos las empresas que ya están activas por considerarse esenciales, no es necesario que obtengan el distintivo, esas empresas pueden seguir operando de manera normal. Sin embargo, en el Estado, aquellas empresas que no hayan sido consideradas dentro de la primera etapa como actividades esenciales o relacionadas a su cadena de suministro, sí es necesario obtener el distintivo de reapertura previo a la entrada en operación nuevamente del establecimiento. Entonces, creo que pudiéramos distinguir de manera clara si nos consideramos, si sabemos o tenemos identificado si pertenecemos a esa clasificación de esencial, podemos abrir o seguir operando sin necesidad de este distintivo estatal. Y en su caso, si esta actividad que nosotros desarrollamos está considerada dentro de esta fase 0, es necesario obtener previo al inicio de operación el distintivo. Entonces, un tema forzoso, para que no haya duda, no confundir. Yo tengo que observar en primer término, con este último que refieres, el que si no soy considerado esencial con la, vamos a llamarla, creo que referiste la etapa anterior, hoy en fase 0, con posibilidades de reactivarme, volviendo a esta nueva normalidad, debo forzosamente, y esto es afirmación, debo forzosamente contar con ese distintivo si pretendo operar en esta llamada, que esperemos lleguemos pronto, a partir del 1 de junio, primera fase. ¿Es correcto? Exacto, correcto. Para que no haya confusión ahí y de alguna manera no seamos ni pasivos o omisos o estemos cayendo en una distracción. A quien debo de atender hoy es a la autoridad en el ámbito estatal, municipal, que me está exigiendo, me está pidiendo si quiero reactivarme a partir del 1 de junio, en que debo de obtener, como lo has explicado en las diapositivas, el distintivo, ¿correcto? Es correcto. Muy bien. Hay otra pregunta, amigo Manuel, y eso creo que se relaciona con lo que acabamos ahorita de referir. Pregunta, entonces, ¿hay que esperar a que informe el gobierno estatal o el federal? Y vuelvo a lo mismo, ¿tú qué sugieres a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Qué debo de estar como empresario, como pequeño empresario, atento a qué dice quién? Ok. Yo lo que recomendaría, evidentemente, es estar al pendiente de ambas instancias, tanto la federal como la estatal. La federal va a emitir los lineamientos a nivel nacional, pero en lo particular y atendiendo a las particularidades del Estado, el gobierno estatal es quien nos va a indicar la pauta para abrir ese camino o esa nueva normalidad. Entonces, el gobierno federal emite las políticas generales y el gobierno estatal emite sus políticas particulares y sus protocolos a implementar aquí en el Estado. Hay que estar al pendiente de ambas instancias. Las políticas aquí no ha existido una
una contradicción o un choque en cuanto a la federal y a la estatal. Han tratado de ir congruentes para evitar precisamente confusión de la población, pero sí recomiendo mucho estar al pendiente de ambas, y sobre todo en la estatal va a ser un poquito más específico la explicación o los protocolos a seguir. Muy bien, muchas gracias. Nos dice Jorge Zamudio, como una actividad esencial desde la primera etapa, ¿será necesario registrarnos? Creo que ya fue respondido, para obtener el distintivo. Solo como trámite de cumplimiento y del punto 3 del listado de verificación sanitaria se puede considerar como trabajo en casa, el home office. Entonces, pareciera que un poco ya quedó resuelto. Si de alguna forma eres actividad esencial desde esa primera etapa, tienes la necesidad de obtener el distintivo, creo que ya lo contestaste, ¿no, Alejandro? Sí, no existe la necesidad precisamente por la calidad esencial que se tiene. Es una actividad que no se puede frenar, pero sí se tienen que seguir los protocolos de seguridad sanitaria que ya se tienen establecidos y seguirlos cumpliendo. Obviamente la autoridad va a estar al pendiente de estar realizando inspecciones aleatorias y en cualquier momento pudiera llegar a inspeccionarte, y si eres actividad esencial, tal vez no te va a pedir el distintivo, pero sí te va a pedir que acredites que cumples con las medidas de seguridad sanitaria. Muy bien, muy claro. Daniel Michel nos plantea también una pregunta interesante. En el supuesto de que se haga todo el trámite de reactivación, como lo solicita la propia autoridad, y no exista una respuesta de esta en ningún sentido, sea omisa, pase el tiempo, no haya una respuesta, ¿operaría la afirmativa ficta en un plazo determinado? Me gustaría que platicaros un poquito, para quienes no son abogados, qué es la afirmativa ficta, qué pasa respecto de que transcurran los días y la autoridad no nos dé respuesta ante este proceso en donde buscamos la reactivación y la reapertura. Ok. Bueno, la afirmativa ficta, para poner entendible el concepto, cuando tú presentas una petición ante alguna autoridad, llámese federal, estatal o municipal, existen ciertos requisitos o cierto lapso de tiempo en el que la autoridad está obligada a dar respuesta. Hay algunos actos en los cuales, si la autoridad no te responde dentro del término que establece la ley para ello, la respuesta se entiende que es afirmativa, o sea, que te permite la actividad o te permite hacer lo que tú le estás pidiendo y que no te ha dado respuesta. Por las características del acto o del distintivo de reapertura, haciendo una asemejanza con una licencia de funcionamiento, donde dentro del lenguaje jurídico se conoce como un acto regulativo, en el cual la autoridad te está permitiendo desarrollar una actividad. En estos casos sí operaría la afirmativa ficta. Sin embargo, para ello necesitamos seguir ciertas condicionantes, como dar aviso de que, oye, no me respondiste, te aviso que ya pasó el tiempo y como no me respondiste, voy a iniciar operaciones. El otro camino es irse al Tribunal del Administrativo del Estado y hacer valer ese derecho. Sin embargo, volvemos al tema de que son procedimientos engorrosos, largos, que te van a dificultar mucho el tema de iniciar operaciones, que es prácticamente a lo que todos estamos enfocados ahorita. ¿De qué manera arrancamos lo más rápido posible? Entonces, sí operaría la afirmativa ficta. Sin embargo, para cumplir los requisitos de una afirmativa ficta, bueno, hay que agotar un procedimiento previo. Muy bien. Sí, sería un tema complicado. Y como lo comentabas también hace unos minutos, las instancias o las autoridades que imparten justicia en este y en otros rubros o temas, pues hoy hasta el momento se encuentran cerradas, no están operando, y bueno, son escasas las posibilidades de lograr esto, ¿no? Que es uno de los temas que también en otros espacios hemos comentado, de cómo la impartición de justicia y lo que tiene que ver en una situación adversa, extraordinaria,
de una situación de emergencia sanitaria como la que nos encontramos hoy, pues bueno, nos lleva a un tema de que pues, podemos vernos afectados por actos de autoridad que se extralimiten, que sean ilegales. Yo creo que aquí es muy importante, pues obviamente, el exigir se sigan los procedimientos, el estar bien asesorados y, por supuesto, pues bueno, abrirse, y doy un ejemplo, a las cámaras, a los organismos que nos pueden también asesorar o orientar, y es importante más que nunca la unión de la iniciativa privada, la unión de los pequeños y medianos empresarios con la autoridad para que nadie en un acto de corrupción o de abuso de la autoridad pues atropelle los derechos ante una situación tan delicada como la que nos encontramos y que hoy de manera urgente, sin pasar por encima la salud, se necesita la reactivación económica, como lo decíamos un principio, porque el tema de la subsistencia, el poder tener un trabajo o una fuente de ingreso para cualquier persona y familia, hoy por hoy es prioritaria. El tema... de hecho, nada más una precisión en el tema de la afirmativa ficta. El gobierno, la verdad es que está haciendo, sabemos que se va a venir una carga impresionante en el tema de visitas, de que todos vamos a querer obtener nuestro distintivo de reapertura. Tal vez la gente no se va a dar abasto con este trabajo, con esta función que va a desempeñar el gobierno, pero se están estableciendo los canales de comunicación con la autoridad. Si no recibes respuesta, hay que estar insistiendo mediante llamadas telefónicas, mediante la propia página. Hay que estar insistiendo a efecto de que te contesten y puedas operar lo más pronto posible, ¿no? Digo, yo recomendaría que la última instancia en este momento sea acudir a una instancia, a un recurso administrativo o a una instancia judicial, que es prácticamente alargar más este proceso. Sí, coincido contigo, ¿no? Es la referencia o la circunstancia última. Hoy por hoy necesitamos colaborar más que nunca, autoridad, y en este caso a los que estamos buscando se genere esta reactivación económica y necesitamos que se reactive la economía para que no pues entorpezcamos, sino al contrario, buscar tener en regla todo el soporte, mi registro para la obtención del distintivo, y que haya ese afán colaborativo en búsqueda del bien común, que haya esas condiciones, repito, para que todos tengamos las condiciones de, vaya la redundancia, lograr una nueva normalidad. Una pregunta, Alejandro, si un giro que se ha autorizado su apertura en esta fase 0 opera dentro de un centro comercial, muy buena pregunta, que no están autorizados aún, ¿podrán obtener la certificación y abrir sus puertas al público? Ok. Ningún establecimiento que esté ubicado dentro de un centro comercial va a poder reabrir en este momento. Básicamente por un solo tema, es evitar que la gente se empiece a reunir en lugares cerrados. Entonces, establecimientos dentro de centros comerciales no van a poder acceder a esta reapertura en esta etapa. O sea, no hay posibilidad alguna por estar dentro de centros comerciales. Sí, centros comerciales, plazas comerciales o algún corredor comercial que genere aglutinamiento, no va a ser posible acceder en este momento a la reapertura. Hemos encontrado también por ahí, en una de las declaraciones de la semana pasada que salieron en redes sociales por parte del gobernador de Jalisco, por ejemplo, ahorita con el comentario, se generaba el tema de las estéticas, el tema, pues me imagino, de peluquerías, este tipo de negocios que comúnmente hoy los vemos también en áreas o centros comerciales. Al estar en este supuesto que tú estás comentando, entonces, de igual manera, aunque se haya dicho de manera muy clara o expresa que podían abrir, no es posible que puedan operar estas. Así es. Evidentemente salió el protocolo y salió la autorización para operar este tipo de negocios o establecimientos, pero al exterior de estos centros de comercio. Fuera de las plazas, el giro está permitido para iniciar operaciones, pero dentro de plazas definitivamente en este momento no hay reapertura de esas plazas y centros comerciales.
Otro tema que ha sido recurrente también, el tema de gimnasios, restaurantes que se encuentran en estos centros deportivos, clubes deportivos. ¿Qué pasa con este tipo de espacios? El comentario es, bueno, pues, es un restaurante, sí, pero se encuentra dentro, por ejemplo, de un gimnasio o dentro del área de cafetería o de restaurante de un club deportivo. ¿Pueden operar o no pueden operar? Aquí tendríamos que remitirnos un poquito a la licencia de funcionamiento del establecimiento y verificar cuál es el objetivo o cuál es el objeto comercial principal del establecimiento. Si tú me hablas de un restaurante que está dentro de un gimnasio, tal vez no tendría, el giro principal es el gimnasio, no es un restaurante como tal. Entonces, como tal, los gimnasios, los spas, balnearios, casinos, salones de eventos están hasta este momento cerrados, pero sí hay que, en este caso en particular de giros accesorios, tendríamos que atender al giro principal del establecimiento. Muy bien, es muy buena la aclaración porque sí nos han consultado en estos días los casos concretos, ¿no? Tengo la licencia de cafetería, de restaurante cafetería, dentro del propio gimnasio o en su caso, si hablamos de algún club deportivo, si es club, si es gimnasio, entendemos entonces que no puede operar la cafetería, no puede operar el restaurante, ni siquiera con, vamos a decir, alimentos para llevar. No, repito, por ejemplo, en un hotel, el hotel que está permitido operar tiene sus giros accesorios, que es precisamente el gimnasio, el restaurante, los bares, pero el giro principal es el hotel. El hotel como tal está permitido su reapertura y el restaurante, que es un giro accesorio, que también está permitida su reapertura, obviamente bajo los lineamientos de seguridad sanitaria. Okay. Pero en el caso de un gimnasio o un centro deportivo, que precisamente en el cual se pretende evitar esa reunión de personas, los giros accesorios no tendría mayor sentido mantenerlos abiertos porque es accesorio al giro principal, ¿no? Entonces, de momento sí es muy categórico la política. Gimnasios, bares, centros recreativos, deportivos, salones de fiestas, eventos, casinos, no está permitido la reapertura a la operación. Muy bien, pues muy, muy claro, Alejandro. Estamos ya sobre el tiempo programado para esta charla. Si algún otro comentario, alguna otra lámina que tú quisieras presentarnos o quienes nos están viendo y escuchando tienen alguna otra pregunta, pon el escenario pues de ya entrar a esta parte de cierre o alguna otra sugerencia que nos pudieras dar, Alejandro, en un afán preventivo de cumplir el deber ser en nuestra actividad económica y que logremos lo más pronto posible lograr que nuestros negocios, nuestros ingresos, nuestro personal pues estén en mejores condiciones en las que hoy nos encontramos de confinamiento, siempre cuidando la salud de todos. Bueno, básicamente el tema es acercarnos con la autoridad. Si tenemos alguna duda, abrir ese canal de comunicación con la autoridad. Quienes tengan o estén asociados a cámaras de comercio, acercarse con la cámara. Hemos visto muy buen resultado de aquellas empresas asociadas en esta modalidad, donde todos hacen un grupo en común y hacen un empuje hacia adelante para sacar el tema llámese de cualquier tipo, ¿no? Creo que la comunicación, la colaboración entre los distintos sectores de la sociedad, privado, público, perdón, es muy importante en estos momentos y la autoridad ha estado muy al pendiente de resolver las dudas, de abrir los canales de comunicación correctos. De nuestra parte, en Soto Resolve, también abrimos ese canal de comunicación para todos los establecimientos que tengan dudas respecto a este proceso, en la manera en cómo pueden ellos reiniciar sus actividades, si tienen dudas respecto a las medidas a implementar, si tienen dudas respecto a sus protocolos particulares, estamos abiertos a apoyarlos
para que esta recuperación sea más rápida y podamos de alguna manera volver a una rutina que nos permita nuevamente ser productivos, sentirnos plenos y sentirnos tranquilos. Pues bueno, te agradezco muchísimo tus orientaciones, tus comentarios, esperando que sean de utilidad práctica para normar, pues simple y sencillamente un criterio en todos y cada uno de nosotros, de los que estuvimos aquí escuchando y viendo. Y bueno, en ese sentido, pues invitar a todos a que seamos ciudadanos conscientes, con una inquietud muy clara, que volvamos a generar una mejor economía, una mejor normalidad, no la que teníamos antes. Creo que esto nos ha venido a enseñar muchísimas cosas, desde el aspecto humano, desde el aspecto de relacionar todo sector o todos los que conformamos parte de una sociedad, y cómo es urgente pues que tengamos precisamente mejores ciudadanos, mejores empresarios y por lo tanto mejores personas para que logremos un mejor país. Y te agradezco muchísimo, Alejandro, ponernos a la orden de todos y cada uno y apostándole precisamente a que hagamos pues mejor las cosas. Hoy se exige, repito, que demos lo mejor de cada uno de nosotros, nuestra mejor versión, y desde Soto Resolve te vamos a estar apoyando para que sí sea, para que en un deber ser de manera íntegra, profesional, podamos volver a hacer lo que es nuestra pasión profesional o empresarialmente hablando. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos por asistir.